Malagueños, malagueñas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo en su guía de ocio para llevarles por ese barco, por esa brújula que pretendemos ser, ya lo saben, de ese programa, esa agenda cultural de ocio de la que dispone Málaga y de la que nosotros nos servimos y nos nutrimos, porque disfrutamos muchísimo de que cada vez más y afortunadamente haya ese movimiento, esa corriente, esa frescura que nos hace más sabios, porque al final la cultura, el ocio, el entretenimiento, de la calidad que estamos teniendo en Málaga, nos benefician y mucho, como ya saben. Además, estamos en abril, estamos ya finalizando este mes, abril, 23 de abril, Día del Libro, un día muy especial que se ha celebrado ya, pero que se va a seguir celebrando, especialmente en Málaga, donde, como saben, en la Plaza de la Merced vamos a disfrutar de una feria del libro magnífica, y yo he tenido la suerte, hoy tengo la suerte de estar acompañada con una de las mejores, maravillosas, estupendas columnistas, escritoras que tenemos aquí en la ciudad. Lola Clavero, ¿qué tal? Muy bien, y después de esas palabras, mejor todavía. Te has pasado, pero 3 pueblos, ¿vale? No, porque yo te Pero leo, muchas gracias. yo te leo en La Opinión de Málaga, ¿Ah, sí? se la recomiendo muchísimo, por supuesto, nos seguimos en redes sociales y bueno, ya saben ustedes que los medios, aunque a mí me sigue gustando eso de leer en papel, lo reconozco, pero sí es cierto que cuando publicas tu columna, ahí estoy yo para buscarla y para leerla. Ah, mira. Me gusta mucho. Me Y esta alegro. Feria del Libro además nos traes novela, nos traes libro que presentas el próximo martes 30 a las 9 de la noche en la Sí, Feria de la Merced. Lo tienes en la efectivamente. mano. Sí, sí. ¿Qué Un tal? invierno en el paraíso. Un invierno en plena primavera, lo que nos presentas en la ciudad del paraíso de Alexandre. Lola, ¿por qué? ¿Por qué un invierno en el paraíso? Bueno, fue una época de declive en la ciudad. Tuvimos una edad de oro, que fue la primera mitad del siglo XIX, cuando la industria siderúrgica y la industria textil, la azucarera, y allí empezó a venirse abajo todo eso, también el ataque de la filosera, y se introdujo una escuela de arte que tuvo un florecimiento, pero claro, ese declive y lo que ocurrió en esa escuela, que es lo que cuento, pues realmente es lo que causó también la incomprensión entre algunos ciudadanos, es lo que causó ese invierno. Si lo digo todo ya estoy boicoteando el propio contenido, pero bueno, por ahí va. No, pero bueno, ya me has pincelado la etapa histórica en la que se sitúa esta maravillosa Sí, es novela desde histórica, la podemos clasificar, Lola. 1871 a 1905, o sea, desde que llega al poder Amadeo de Saboya, que dura poquísimo el pobre, aunque tenía muy buenas intenciones, pero aquí los reyes extranjeros como No se les ha querido José mucho. Bonaparte no se le quería nada, ¿no? Y bueno, tenía un gran proyecto, pero no cuajó. La restauración de Cánovas hasta llegar a los años del hambre, en 1905. Ujú. Y tú todo eso lo reflejas a través de una novela que está muy centrada en la cultura y especialmente en la pintura, porque son pinceladas las que encontramos, ¿verdad?, de pintores de ese siglo XIX malagueño, y de esa escuela de artes, además. Sí, sí. Es que es muy interesante. Tú ahí mencionas, y te has tenido que documentar mucho, Lola, de esos personajes en concreto que hacían de Málaga una sociedad que ahora hablamos de la Málaga de la cultura, pero que ya viene de muy atrás. Ujú. Sí, sí, o sea, sobre la Escuela de Bellas Artes de Málaga se ha escrito mucho y hay unos Sí. ensayos fantásticos. La verdad es que he tenido mucha suerte porque hay mucha documentación, hay muchos malagueños apasionados con el arte de Málaga, que en otras ciudades no existe. Y he tenido desde la gran especialista que es la directora del MUPAN, Teresa Sauré Guerrero, que ha escrito sobre Ferrandi y Joaquín Martínez de la Vega, hasta estudios de Baltasar Peña Hinojosa, que fue el director de Bellas Artes del Museo de Bellas Artes de Málaga, Ajá. antes de que lo cerraran por el Picasso. Joaquín Palomo Díaz también tiene un ensayo muy bueno. María Ángeles Pazo Bernal, o sea, lo que es documentación no me ha faltado, Una porque bibliografía magnífica. sí, magnífica, pero yo quería hacerlo ameno, o sea, quería hacerlo, no es que no sea ameno, pero está más dirigido a técnicos esos ensayos Claro. y al público común, como lo soy yo, aunque me guste el arte, pero yo me considero público común,
pues también acercarlo un poco a la historia humana, que es muy interesante de los pintores, y que crezca ese interés por el Museo de Málaga, porque la verdad es que es interesantísimo. Yo es que me quedé, no he escrito novela histórica hasta ahora, es que llegué al Museo de Málaga, que lleva 20 años cerrado, que eso también pues te daba como... Era una historia misteriosa, pensar que llevaban 20 años en uno alto de la aduana todos esos cuadros y que no podíamos verlos. Y para mí fue muy emocionante ese momento de poder verlo. Y cuando vi toda la información, que hay unos postes informativos maravillosos Sí, en el cierto. museo, es fantástico como lo han hecho. Digo, aquí hay una novela que contar, porque es que había cosas de verdad muy impresionantes sobre la vida, lo que habían hecho todas esas personas por el arte, porque la verdad es que se habla mucho de Picasso, pero sin ellos no hubiera sido posible Picasso, eso lo tengo muy claro. Yo creía que Picasso había sido independiente, que había estado aquí unos añillos y ya está, pero no. Picasso tiene que ver mucho con la Escuela de Bellas Artes de Málaga y si no es un tópico, yo pienso que sí, que tiene mucho que ver. Tiene influencia de pintores y estuvo viniendo aquí hasta los 20 años. Es muy interesante, Ujú, o sea, te ha inspirado muchísimo esa historia, ¿verdad? Como dices, y toda la intrahistoria que hay dentro, porque es donde tú te has centrado, ¿eh? ujú. Que es lo que dices, muchas veces nos quedamos en el eslogan, en este caso favorecedor y maravilloso de Picasso, como tú misma reflejas, pero ¿cuántas figuras, Lola? ¿Cuántas figuras había ahí detrás de Picasso? Sí, sí, es Detrás, delante que y al lado, supongo. es una cosa muy curiosa, porque resulta que el Museo de Bellas Artes estaba en el Palacio de los Condes de Buenavista y todos esos maestros, aunque bueno, los trataban con condescendencia a Picasso, pero normalmente pensaban que hacía chalaura, no lo incluían en los catálogos. Y llega Picasso en el 96 y ahora manda a todos los maestros pues, a la calle y se queda él con el museo y se quedan esos cuadros sin ubicación, que Exacto. tampoco ni es ni una cosa ni la otra, pero yo he leído catálogos de, bueno, pues hasta de los años 20 y 30, de los años, o sea, del siglo XX, y decían, bueno, no sabemos si incluir a Picasso porque todavía a lo mejor no es pintor. No tenemos muy claro si es pintor o no. Y creo que se vincula todo mucho, y nos vinculamos mucho a la moda. O sea, esto está bien, esto está mal. Cuando llegó Exacto. Picasso, ahora resulta, esa obra no valía, solo pintaban floreros, pintaban marinas. Y yo cuando lo vi digo, no, pero si hay cosas espectaculares. O sea, y es que ¿Y quién lo resulta, decidía eso? Porque había una élite de la cultura, ¿verdad? siempre hay una élite de Siempre la hay una élite cultura. de la cultura, Lola. Pues los mismos que decidieron una cosa, decidieron otra. Claro. Eso es lo más curioso. Eran como los jueces que a veces, los jueces de la moda, los jueces de lo que se pone de moda y lo que es cultura y es arte, que haya un debate y una especulación en ese sentido tremenda, y lo que no. Ujú. ¿Tú cómo lo defines, Lola? Para ti, Yo ¿qué defino es? que nos parecemos mucho a los monos todavía, ¿eh? Queda muy ¿Tú mal crees? decir esto, pero sí. O sea, venimos del mono, que eso también es una cuestión que viene en la novela, porque estaban discutiendo la teoría de Darwin y muchos estaban en contra. Parece ahora increíble. Ay, ¿cómo podían poner eso? Pues sí, lo ponían en duda y de hecho la etiqueta esa Dani del mono es una burla a Darwin. O sea, el mono ese tiene la cara de Darwin, lo habían hecho de broma, pero este tío que está diciendo que el hombre viene del mono. Pero Claro. si venimos del mono porque realmente que es todo moda, nos guiamos por la moda y casi todo viene por la moda. Y bueno, pues nos dicen, ¿esto está bien? Ah, bueno, pues sí, esto está bien. Picasso no vale. Picasso se tuvo que ir de Málaga A porque Francia, a realmente Barcelona y a Francia. bueno, en realidad se fue porque el padre no reunía los méritos para estar en la Escuela de Bellas Artes, eso es verdad también, ¿eh? Que eso no se dice, pero la verdad que ese hombre era un pintor mediocre, las palomas le salían muy bien, era el pintor de palomas, como todo el mundo sabe, pero necesitaba tener medallas, las exposiciones nacionales no las tenía y por eso se tuvo que ir a La Coruña y por eso se fue Picasso. Exacto, a la No es Coruña, cierto. porque a Picasso no le gustara Málaga, ni mucho menos. Picasso venía todas las navidades a Málaga. Hay mucho falso mito en torno a eso. Sí, sí, a Picasso Málaga le gustaba mucho. De hecho, estuvo la última noche del siglo XIX estuvo en Málaga con un amigo suyo que después se suicidó, que eso tiene una historia también, que por cierto, los cuadros de ese amigo suyo
con el que se obsesionó, porque en realidad él un poco le hizo la zancadilla por una mujer, tenían una mujer en común, bueno, las cosas que pasan. Y dice que las mujeres entre nosotras, tal, pero los hombres también tienen lo suyo, peleándose por las mujeres. Y después le dieron como remordimiento porque ese hombre se suicidó, ese amigo suyo entrañable. Sí. Y en las pinturas que pintaba de Carlos Casagema, tiene muchísima influencia, se ha dicho influencia de Van Gogh, pero tiene muchísima influencia de Joaquín Martínez de la Vega. De hecho, yo el otro día estuve en un instituto mostrándole las pinturas y le ponía las pinturas de Joaquín Martínez de la Vega, que solía pintar gente recostada, medio durmiendo, porque él tenía un trauma y tal, en fin. Y las de Picasso, que pintaba a Carlos Casagema, a su amigo, y muchísimo que ver, que parecen pintadas por la misma mano. O sea que mucho, mucho que ver. Has aprendido muchísimo tú con esta obra también. Pues sí, eso es lo más interesante de escribir, porque te va documentando y a la medida que te informas, pues va también divulgando lo que aprendes. La cuestión, sí. ¿Y en qué estás ahora, Lola? Porque quieta no estás. Yo quieta no estoy, porque de esa novela pues me salió otra, o sea, me salió un tema muy interesante, un dato, y digo, pues esto también merece otra novela, y ahí estoy, pero eso es más complicado porque no hay tanta información, hay muy poca, muy poca. Ya nos la traerás, seguro que sí. Sí, seguro que sí. Pero Por lo pronto, el martes tenemos una cita en la Merced para ir a conocerte en persona, quien no tenga la oportunidad, y sobre todo adentrarnos en esa Málaga del paraíso, en ese invierno concreto que dibujas en el paraíso, tan maravilloso, y que te agradezco que hayas venido a darnos esa pinceladita necesaria para que... Nunca mejor dicho lo de la pinceladita. Absolutamente, fíjate, no lo había pensado, pero totalmente. Muchas gracias, Lola. Muy bien, muchas gracias a ti. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Y no nos vamos de la pintura, porque...